See, if you keep my commandments, Él dice, si guardas mis you mandamientos, shall abide in my love. dice, permaneces en mi amor. So in other words, if you don't keep his commandments, Entonces, en otras palabras nos está diciendo, si tú no guardas mis mandamientos, then you're not abiding in love. entonces tú no estás permaneciendo en su amor. Wow. And that's when we need to repent. Entonces, por eso que tenemos que arrepentirnos. Confess our sin. Pues tenemos que confesar nuestros pecados. Amén. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. Amén. If you don't have communion with him, Porque si tú no tienes comunión con Él, then you will dry up. entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a ir secando. See, it said, I am the vine, you're the branches. Porque Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. And without me, you can do nothing. Porque Él dice, separados de mí nada podéis hacer. This is not an automatic connection. Entonces, esto no es una conexión automática. Legally, we in Christ. Legalmente, estamos en Cristo, sí. Estamos en But if Cristo. you don't continue that fellowship Pero si tú no continúas teniendo comunión con Él, and continue thinking about and meditate on his word, who you are, continuamente meditar en su palabra, estar en Él, en su palabra, and worship, en la adoración, praying in tongues, en orando en lenguas, you will dry. entonces tú vas a ir secándote. And the things of God won't be important to you. Después las cosas de Dios no van a ser importantes para ti. We have to learn, Debemos aprender continue in that fellowship. a estar continuamente en la comunión con Dios. Amén. Por eso es que su palabra dice que tenemos que permanecer en Él. Y permanecer en Él significa estar constantemente teniendo comunión con Él. Oh, amén, amén. In 1 John, Ahora, perdón, si nos acompañas al libro de Primera de Juan, vamos a ver 1:1. Juan 1:1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Go ahead. Y dice el 3, lo que hemos visto y oído y os anunciamos para que también vosotros, o sea, quiere decir nosotros, tengáis comunión con nosotros. Eso es lo que dice Jesús. Tengamos comunión con nosotros. Yeah. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. See, our fellowship, we have to have fellowship. Eso es la que dice la comunión. Esa es la comunión. We got to continue. It'd be like me and my wife, we're married, Es como, por ejemplo, mi esposa y yo estamos casados, but we don't talk. pero no hablamos. No, I have no fellowship. No hay comunión. Por su lado, yo por otro y él por otro. You get hard. Entonces es duro. You know, you can have the legal, Claro, you're married, hay algo legal en nosotros, por ejemplo, el matrimonio, que estamos unidos, but there's no fellowship. pero no hay comunión. ¿Me dejo entender? And look at verse 4. Entonces vayamos a ver el 4. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Go ahead. Y dice el 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas, ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, mira lo que dice el 6. Toma nota, Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, pero si andamos, por eso dice que estamos mintiendo, porque decimos que tenemos comunión con Él y no lo hacemos. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. See, if we have fellowship with Him Dice, si tenemos comunión con Él, and walk in darkness, y dice, y caminamos en tinieblas, we say we're lying. entonces mentimos. O sea, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, What is ¿qué walking in dice? darkness? Mentimos. Porque ¿qué es caminar en la oscuridad o en las tinieblas? It's walking in the flesh. Es caminar en la carne. O sea, todo lo que tu carne quiere hacer o quiere decir, lo estás haciendo. Because your flesh Porque tu carne is not redeemed. no ha sido redimida. Your flesh still has a sin nature. Todavía tu carne tiene ese pecado de naturaleza. Tu carne. Until it's redeemed. Hasta que sea redimido. Amén. When we get a new body, Cuando nosotros tengamos un nuevo cuerpo, our body won't desire sin no more. nuestro cuerpo ya no va a desear no más pecar. Amén. But until then, Pero antes de hasta eso, it desires, it's enemy of God. hasta que llegue eso, siempre, tu carne va a ser enemigo de Dios. And if you allow it to walk in darkness, Ahora, y si tú quieres caminar en if tinieblas, you permit it to walk in o darkness, si tú permites caminar en las tinieblas, you're not walking in fellowship with God. entonces no estás caminando en comunión con Dios. o That's no why estás you have andando. to repent. Es por eso que tenemos que Repent arrepentirnos and confess your sin. y confesar tus pecados. That's why it says in verse 8 and 9. Por eso es lo que dice 8 y 9. Seguimos leyendo, ¿ok? 7, 8, 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. It's important that when we sin, Entonces es importante que cuando nosotros pequemos, we confess our sins debemos confesar nuestros pecados. Es necesario. You don't have to beg God. Ahora, tú no vas a ir a Negando, what do you call it? ¿cómo le llamamos? Clamando, ahorita. Mendigando. Oh, Señor. No mendigando. Porque nosotros clamamos la sangre de Jesús, que nos limpia, dice, todos nuestros pecados. Es decirle, Señor, te he fallado, he pecado, porque lo estás confesando ahí. Señor, perdóname y ayúdame a no volverlo a hacer. Ayúdame a salir de esto. Entonces dice que la sangre de Jesús te limpia y ya te olvides. Volteas la página y sigues adelante. Pero es necesario pedirle perdón. Sí, muchos dicen, ya nos ha perdonado la sangre de Jesús del pasado, presente y futuro. Pero acá dice en el 9 que tenemos que confesar nuestros pecados. Look at 2 Corinthians 7, verse 1. Vamos a ver en 2 de Corintios 7. Verse 1. Vamos a ver. 2 de Corintios 7 y vamos a ver el versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. How do you cleanse yourself? Entonces, ¿cómo te limpias tú mismo? By confessing Confesando your sins. tus pecados. And then the blood of Jesus cleanses you. Y ahí es donde la sangre de Jesús te limpia. Amén. Amen.
then I like what Apostle John is. You say you have no sin, then you're a liar. Ya, porque el apóstol el apóstol Juan dice, si dices que no mientes si decimos que no mentimos. No, he said if you say you don't sin. Si dices que no pecas, mientes. Estamos mintiendo. Amén. And so God wants us to abide in Him. Ya, Dios lo que quiere es que nosotros permanezcamos en Él. He said, if you abide in me. Él dice, si tú permaneces Look over en here, mí. look over here in John again. Vamos a regresar a Juan nuevamente. Por lo otro 15. es un poco más amplio el tema también. Juan 15 es la que estábamos viendo. Y vamos a ver el versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Wow. Es fuerte, ¿verdad? Verse 6. Y dice el 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arde. Verse 7. Y dice el 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aleluya. In verse 8. En el 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gloria a Dios. Keep going, baby. Y dice el 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y dice el 10, si guardareis mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Okay. See, if you keep my commandments, Él dice, si guardas mis you mandamientos, shall abide in my love. dice, permaneces en mi amor. So in other words, if you don't keep His commandments, Entonces, en otras palabras nos está diciendo, si tú no guardas mis mandamientos, then you're not abiding in love. entonces tú no estás permaneciendo en su amor. Wow. And that's when we need to repent. Entonces, por eso que tenemos que arrepentirnos. Confess our sin. Pues tenemos que confesar nuestros pecados. Amén. Then look at verse 10 again. Veamos el 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Wow. That's the answer to many things, huh? Esta es la respuesta de muchas cosas. Many things happen because we're not walking in His commandments. Muchas cosas pasan porque nosotros no estamos caminando en sus mandamientos. What is His commandment in the new covenant? ¿Cuál es el mandamiento del nuevo pacto? Walking in love. Caminar en amor. Love God. Amar a Dios sobre And todas love las your neighbor. cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. That's the New Testament commandment. Ese es el mandamiento del Nuevo Testamento o del Glory to Nuevo God. Pacto. Hallelujah. Amén. Aleluya. And so that's how we abide in His love. Entonces es por eso que nosotros caminamos, ¿no? O permanecemos en su amor. Aleluya. See, Así it es says como- it said abide in. Por eso dice permanecer en Él. In His love. ¿Permanecer en qué? En Él, en su amor, In Christ. en Cristo Or in His kingdom. o en su reino. Same words. Es la misma palabra, It's just spoken a different way. o sea, sino que estamos hablando de diferentes formas. Amén. Aleluya. So, in verse 1, Entonces regresemos al de 15, el 1 que habla, 15:1. go ahead. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Eso es lo que dice Jesús. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aleluya. God Entonces Dios is going to prune us. es lo que nos va a probar. Prune us. Nos va a cortar. Wow. What did it say? Purge it. Es
Sí, pues dice, bueno, acá dice lo quitará o lo limpiará, lo quitará. That's what you do to a branch. That's what you do to if you have a vine that produces fruit, produces grapes. Claro, por ejemplo, es como la vid, ¿no? La vid Produce grapes. que produce las Uvas. uvas. You got to cut them every year. Entonces, esas uvas, por ejemplo, tú empiezas a cortarlas Cada años. todos los años So they produce more fruit. para que produzca más fruto. And that's what God does for us. Entonces, eso es lo que Dios hace con nosotros. He cuts us Nos va cortando, nos va So- limpiando, nos va podando so we can produce more fruit. para producir nosotros más What does he cut? fruto. Entonces, ¿por qué dice que Él corta? O sea, It cuts the things off that's dead. entonces nos quita todo lo que está muerto, The dead works. todas las cosas, The obras muertas. las obras muertas, He cuts things off that's walking in the flesh. todo lo que se camina en la carne, todo lo malo. He keeps cutting on us. Entonces sigue cortando, ¿no? O como algunos nosotros decimos, podando, nos está podando, Until he cleans us. hasta que como dice, nos limpia. Acá dice, nos limpia. So we can produce more ¿Para fruit. qué? Para llevar más fruto. Amén. So- Aleluya. So this is living in the kingdom of God. Entonces ese es vivir en el reino de Dios, Living in Christ. vivir en Cristo, Living in the new creation realities. vivir en la realidad de la nueva creación. Aleluya. Because his plan for us Porque sus planes para is nosotros greater than our plan. es mucho más grande que nuestros So when you planes. follow his plan, Entonces cuando tú sigues su plan, that will satisfy you. entonces eso es lo que te va a satisfacer. Remember, Jesus is Lord. Recuerda, Jesús es el Señor. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.